en esta hermosa noche que nos permite reunirnos, poder estar juntos para estudiar tu palabra, para crecer en las verdades de tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas quien nos dirijas, nos hables, nos reveles la verdad, nos reveles a Cristo y que podamos crecer en todo aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mi gente. Hoy vamos a darle acceso a Yaleri, que está entrando. Leri está entrando tarde, así que tiene que entrar con excusa de los padres. Si no tiene excusa de los padres, no, como en la escuela. Muy bien. Bueno, hoy vamos entonces al capítulo 11. Aleluya. Hoy vamos al capítulo 11. Así que ya estamos, mi gente, ya estamos en la recta final. Okay, ya estamos ahí en la recta final. Estamos por acabar, pero todavía nos quedan como 20 a 25 clases más o menos, todavía nos quedan. Ok, así que saqué cuenta, si nos quedan como 20 a 25 clases, hasta cuándo más o menos terminamos en el año. O sea, nos queda bastante, pero ya estamos ahí en ese proceso. Así que todavía nos quedan por acabar unas 20 a 25 clases. Así que esto ha sido, para los que han estado desde el principio, esto ha sido un curso intenso, ¿verdad? Un estudio bíblico intenso, pero a la misma vez obviamente ha sido extraordinario para nuestra formación y para la edificación de Cristo en nosotros, ¿ok? Así que quiero empezar preguntando ¿cuántos leyeron el capítulo 11 de Hebreo? ¿Cuántos lo leyeron? Levanten la mano para verlo. Los que leyeron el capítulo 11 de Hebreo. ¿No lo leyeron? ¡Ay, padre! Ah, no, si yo fuera a dar puntos y nota por eso, olvídate. Hoy estaríamos mal hoy. Muy bien. Anyway, vamos entonces al capítulo 11. Este capítulo 11 probablemente es uno de los capítulos más mal interpretados de la Biblia. ¿Ok? Ha servido en muchas ocasiones para decirle a la gente que ellos tienen el poder por medio de sus palabras para crear cosas. Entre algunas cosas que he escuchado, ha servido también, tristemente se usa para insinuarle a algunas personas que la razón por la cual no han obtenido lo que han querido es porque les falta fe, ¿verdad? Entonces algunas personas obviamente citan ese famoso texto que está ahí en el capítulo 11 que dice que sin fe es imposible agradar al Señor. El único problema con eso es que la mayoría de esas enseñanzas y de la mayoría de las veces cuando cita ese texto está totalmente desconectado de su contexto y obviamente pues distorsionan el énfasis que el autor verdaderamente quería que los destinatarios originales de la carta pues obviamente tuvieran. Así que si verdaderamente queremos entender el propósito por el cual se escribe el capítulo 11 de la carta a los hebreos, pues obviamente definitivo tenemos que considerarlo como hemos aprendido aquí y como yo le he estado enseñando, hay que considerarlo en su contexto para poder entender adecuadamente los énfasis que obviamente se hacen con relación a la promesa, al cumplimiento, a la fe, a la esperanza, a la perseverancia, que son palabras que se usan continuamente a través de toda la carta del libro de Hebreos. Por lo tanto, tenemos que ver cómo esas palabras que acabo de mencionarles se relacionan con los cristianos del primer siglo, que fue a quien se le escribe esta carta, y cómo por una aplicación obviamente extendida, de igual manera obviamente se aplica pues obviamente a nosotros también. Entonces, lo que Pablo hace en esta carta es súper interesante, porque él termina el capítulo 10, capítulo anterior,
allí en Hebreos 10:39, que dice lo siguiente. Allí dice, pero nosotros no somos, si quiere buscarlo ahí en su Biblia, Hebreos 10:39, si tiene su Biblia impresa o su iPad, lo que sea, vamos a buscarlo ahí rapidito para que lo vea y me pueda entender lo que le quiero decir, ¿ok? Que verifique mi conexión. ¿Ya se mejoró la conexión? ¿Qué pasó con la conexión? ¿Ya está mejor? Ok, perfecto. Si es que esto a veces, ya tú sabes cómo es esto. Hebreos 10:39. ¿Quién lo tiene y quién lo quiere leer? Vamos a ver. Dale, Federico. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire qué interesante, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración o preservación, perdón, del alma. Preservación del alma. Preservación del alma. La secuencia lógica, fíjense que la secuencia lógica entonces, el capítulo, no sería el capítulo 11, sino el capítulo 12, ¿verdad? Que comienza diciendo que el capítulo 12. Vamos a buscar Hebreos 12:1. Busque Hebreos 12:1 para que veamos por qué esa secuencia sería la lógica, pero vamos, es que quiero llevarlos a algo aquí interesante. Hebreos 12:1, ¿quién lo tiene? Que lo quiera leer, por favor. Ceci, ¿lo tienes ahí? Adelante. Ok, palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien. Miren qué interesante. Lo lógico hubiese sido que de ahí de Hebreos 10:39, en vez de ir al capítulo 11, se fuera al capítulo 12, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que Pablo hace es una transición. Obviamente, esa transición viene como consecuencia de lo que él dijo, no en el verso 39 del capítulo 10, sino lo que dijo en el verso 38. En el verso 38 vimos que él estaba citando a Habacuc, ¿verdad? Habacuc 2:4, para ser más específico. Él dice en Habacuc 2:4, ¿qué es lo que dice? Dice, más el justo por la fe, el justo vivirá por fe, si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Ok? Entonces, este pasaje obviamente parece ser uno de los textos favoritos de Pablo, Habacuc. Cuando cita Habacuc, él lo cita también en Romanos capítulo 1, verso 17, y lo cita también en Gálatas 3, versículo 13. Entonces, el capítulo 11, cuando hablamos del capítulo 11, lo podemos considerar entonces como un paréntesis, pero es un paréntesis para dar una breve descripción, obviamente, de la fe, junto con una reseña histórica de cómo es que esta fe funcionó y cómo esta fe estuvo presente en el viejo pacto. Entonces, la totalidad del capítulo 11, en este caso, debe ser interpretada entonces por esta referencia textual que Pablo hace en Habacuc 2:4, ¿verdad? En el capítulo 10, verso 38. De lo contrario, obviamente, el que predica o enseña acerca del capítulo 11 y específicamente de los versos 1 y 2 va a cometer el error de definir la fe conforme a sus propias presuposiciones. Y lo que va a hacer obviamente la persona que va a estar leyendo el texto son obviamente su interpretación basada en sus propios prejuicios o experiencias, y eso, como ya hemos visto anteriormente o vimos en la clase anterior, se llama eisegesis, ¿verdad? Que es incluirle al texto lo que el texto no está comunicando,
sino que lo que el mensajero quiere que el texto diga. Por lo tanto, si no entendemos el contexto de todo, ¿verdad? En el capítulo 11, pues entonces vamos a tener un falso pretexto para leer el texto fuera de su contexto. Así que la pregunta entonces, ustedes saben que a mí me gusta hacerle preguntas al texto. La pregunta que tendríamos que hacernos entonces es ¿por qué utiliza Pablo Habacuc 2:4 para conectar con la revisión de la herencia histórica de la fe en el viejo pacto? Y obviamente la respuesta no las da a esa pregunta, nos las da el contexto político y el contexto social del tiempo en que se escribe la carta. Acuérdense que durante este estudio de la carta de Hebreo hemos estado viendo los contextos políticos y sociales para poder entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces un poquito voy a hablar entonces un poquito sobre ese contexto político y social del tiempo en que la carta se escribe. Los celotes, que eran como un grupo revolucionario, ya estaban ahí en su mayor intensidad y estaban obviamente exigiendo que los hebreos cristianos se unieran a la revuelta. Entonces, obviamente, ya eso lo hemos estado viendo en clases anteriores. Hemos visto en clases anteriores, obviamente, que los celotes, este grupo de judíos que querían rebelarse contra el gobierno romano y querían que estos judíos se unieran, obviamente a ellos, eran judíos que se habían convertido al evangelio, que habían recibido al Mesías como el enviado de Dios, ¿ok? Ellos querían que estos judíos se reconectaran con su herencia, ¿ok? Y que se unieran a ellos en una hazaña que era una hazaña completamente militar para poder expulsar a los romanos de su tierra. Eso era lo que ellos querían. Ellos decían que esto era necesario para que se pudiera cumplir, obviamente, todas las promesas divinas que Dios le había hecho al pueblo judío. Así que Pablo quería, bien importante aquí, entendiendo eso, Pablo quería que estos creyentes, que estos judíos que se habían convertido a Cristo, reconocieran tres cosas muy, muy, muy puntuales. Tenían que reconocer tres cosas muy, muy puntuales. Así que vamos a ver esas tres cosas que debían reconocer los cristianos de Jerusalén. Y vamos a empezar a llenar ahí en su hoja de trabajo. ¿Cuáles son esas tres cosas que deberían reconocer los cristianos entonces allí de Jerusalén? Número 1, que ya estaban conectados con la fe histórica de sus antepasados a recibir las cosas mejores en Jesucristo. La palabra en llenar ahí es conectados. ¿Ok? Ellos Pablo le quería hacer saber a ellos que ellos ya estaban conectados con la fe histórica de sus antepasados, obviamente al recibir las cosas mejores de Jesucristo. Número 2, que el cumplimiento completo de las promesas de Dios en Jesucristo, o sea, de las promesas de Dios en Jesucristo, ya estaba completado, o sea, que el cumplimiento ya era completo. ¿Ok? Y número 3, que su necesidad actual era ¿qué? Era responder con una fe que estuviese orientada al futuro, como la de sus antepasados hebreos, anticipando obviamente y esperando el cumplimiento final de las promesas de Dios mientras seguían perseverando en medio de su situación actual. Por lo tanto, ahí las tres palabras son conectados, completos y que respondieran. En otras palabras, las tres cosas que debían reconocer los cristianos de Jerusalén o que Pablo quería que estos creyentes judíos convertidos a Cristo reconocieran es que, número 1, ya ellos estaban conectados a la fe histórica de sus antepasados. Número 2, que el cumplimiento completo de las promesas de Dios ya estaba en Cristo. Ya eso se había dado en Jesucristo. Y número 3, que su necesidad actual era responder con una fe obviamente orientada al futuro, como la de sus antepasados hebreos. ¿Ok? Así que esas son las tres palabras que tenemos que utilizar ahí. Entonces la idea aquí, mis amados hermanos, de usar esos ejemplos o como le llamaban algunos los héroes de la fe, que era lo que otros creyentes tuvieran un incentivo ejemplar, ¿verdad? Por eso es que
Él dice en el capítulo 12, en el verso 1, que tenemos una grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Pues los que él obviamente considera y menciona en el capítulo 11. Esos son los testigos. Entonces ellos teniendo una nube de testigos, habiendo obviamente sido conectados, habiendo sido recibidos, habiendo recibido a Cristo, ahora tenían que responder de la misma manera, independientemente de lo que ellos estuviesen viviendo en ese momento. Por eso es que el verso 1 del capítulo 12 dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, también él les está recordando a ellos que todos los antepasados, sin haber recibido lo prometido, perseveraron, que estuvieron bajo persecución, allí entregados a muerte, caminaron como vagabundos, como peregrinos en la tierra, no recibieron lo prometido, y que sin embargo ustedes lo han recibido en Cristo, por lo tanto no pueden regresar atrás. Eso es lo que él le está diciendo a ellos. Entonces, ¿qué necesitaban? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué necesitaban hacer ellos? ¿Okay? ¿Cómo lo hicieron los antepasados? ¿Cómo fue que lo hicieron los antepasados? ¿Qué necesitaban hacer ellos? Obviamente es la otra pregunta que le tenemos que hacer al texto, es esa, es ¿qué necesitaban ellos? ¿Cómo lo hicieron sus antepasados? Pues obviamente hay varias cosas aquí que ellos necesitaban hacer y hay varias cosas aquí que los antepasados hicieron. Así que vamos a verlas y vamos a llenar los próximos blancos en su hoja de trabajo. Número 1, necesitaban reconocer y recibir las mejores promesas de Dios. Reconocer y recibir las mejores promesas de Dios. Número 2, que se anticipan con esperanza. Que se anticipan con esperanza. Número 3, que solo podía ser apropiado por una fe orientada al futuro. Que solo podía ser apropiado por una fe orientada al futuro. Y número 4, que actuó, en la resistencia perseverante. ¿Okay? En cada una de esas partes, yo le puse ahí entre paréntesis unos textos bíblicos que es bueno que usted los lea después y los estudie con detenimiento. Las palabras son reconocer y recibir, anticipan, fe y perseverante. Entonces, es importante entender, amados, que la fe del pueblo de Dios en el Viejo Pacto, Antiguo Testamento, estaba obviamente establecida en las promesas de Dios y en la fidelidad de aquel que había prometido. ¿Okay? Estaba establecida en las promesas de Dios y en la fidelidad de aquel que había prometido. Por eso es que la anticipación de esas promesas en la esperanza requirió que resistencia, y no una resistencia liviana, ¿okay? Requería una resistencia de verdad, no una resistencia liviana, ¿okay? No una resistencia débil, ¿verdad? Porque cuando leemos todo ese capítulo encontramos lo que ellos enfrentaron, o sea, cómo las mujeres recibieron a sus hijos en resurrección, cómo ellos tuvieron que combatir, cómo tuvieron que hacer a través de los siglos esperando la llegada de aquel Mesías prometido. ¿Okay? Ellos tuvieron que resistir y tuvieron que obviamente resistir a través de muchos obstáculos y de muchas circunstancias difíciles, que en ese capítulo Pablo obviamente las va a revisar completamente como un incentivo para que ellos vean lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Y le voy a explicar por qué esto es importante. Porque en la escatología judía implicaba una fe orientada al futuro que busca las promesas de Dios, obviamente en una esperanza centrada exclusiva y únicamente en el Mesías prometido. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante entenderlo, amados, porque por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento,
el Antiguo Testamento hay muchas cosas que están en tiempo futuro, que dice, por ejemplo, en aquellos días, dice cuando venga, cuando aparezca. Otro término que se utilizaba mucho es en el día del Señor, cuando Él aparezca, ¿verdad? Todo aquello, obviamente, no era hablando de los eventos de hoy, era hablando o anunciando un evento futuro, que no era otra cosa que el Mesías que vendría, ¿ok? Por lo tanto, es importante que usted entienda que la escatología judía siempre está orientada hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando era el cumplimiento de las promesas de ese futuro libertador que vendría. Entonces, lo que Pablo hace aquí es que exhorta a los cristianos que están en Jerusalén que se mantengan mirando para que tengan una fe que sigue mirando hacia el futuro, ¿ok? Que se mantengan mirando a Cristo. Él incluye obviamente una frase aquí que ya hemos estudiado anteriormente, que es la frase hasta el final, ¿verdad? Esa frase aparece como de 3 a 4 veces en la epístola. En otras palabras, esto, lo que él estaba diciendo, esto no tiene regreso, ¿verdad? Esto no es para que retrocedamos. Obviamente no estamos para retroceder, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos. Entonces, es importante porque esta teología de la esperanza es una necesidad bien permanente. No solamente lo fue obviamente para los cristianos del primer siglo, como Pablo escribe aquí, sino que sigue siendo para nosotros en el siglo XXI. De hecho, hay ciertos grupos o ciertas tendencias de interpretación teológica que afirman que nosotros no tenemos que estar esperando nada en el futuro, que nada en el futuro va a llegar. Eso es, dentro de la teología, eso es lo que se llama el preterismo, ¿verdad? El preterismo completo dice lo siguiente: el preterismo lo que dice es que ya Cristo vino, que ya todo está cumplido, que no hay nada más que buscar, que todo lo que se necesitaba ya se manifestó y que entonces pues no hay necesidad de estar teniendo una esperanza futura, ¿ok? Pero sin embargo, cuando usted lee las epístolas de Pablo y cuando usted lee esta carta, ahí obviamente Pablo hace aquí, lo que hace es que conecta la fe con la esperanza, ¿verdad? Con un precedente judío, pero simultáneamente dice que nosotros en Cristo hemos recibido algo mejor, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? Porque ellos no recibieron a Dios, o sea, y ellos no lo recibieron, sino que nosotros sí lo hemos recibido, perdón. Nosotros hemos recibido algo mejor que ellos no habían recibido. En el caso del Antiguo Testamento, nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros hemos experimentado eso, ellos no, ellos obviamente esperaban su llegada y tuvieron la esperanza. Es por eso que tenemos que tener bien claro aquí que la escatología cristiana comienza con una mirada histórica. Vamos a ver ahí en sus próximas hojas para llenar. La escatología cristiana comienza con una mirada histórica de la fe y la esperanza en la obra consumada, según Juan 19:30, esa obra consumada de Jesús. ¿Ok? La escatología cristiana comienza con una mirada histórica de la fe y la esperanza en la obra consumada de Jesús. Jesucristo, cuando por la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, la victoria sobre las fuerzas del mal, el pecado, la muerte y la destrucción, la victoria de Dios, obviamente fue ganada por la eternidad. Fue ganada de una vez y para siempre por la eternidad. Así que no sé cuántos se acuerdan de los que llevan tiempo tomando la clase, aquellos que se acuerdan de aquel capítulo 2 que hace como 6 meses atrás estuvimos estudiando, el capítulo 2 de Hebreos, que dice cómo él venció la muerte. En el capítulo 2, ¿verdad? Dice cómo él venció la muerte. De eso es que se trata la victoria de Cristo, ¿verdad? No fue temporera, fue una victoria permanente, fue una victoria final, fue una victoria consumada, que hace posible que nuestra fe, obviamente, y que nuestra esperanza no estén
en algo que no se ha cumplido, sino que es en algo que está completamente consumado ya en Cristo. ¿Ok? Ahora, esto, mis amados, no elimina o no relega la escatología cristiana, obviamente, a solo categorías históricas, sino que la fundamenta y la establece en que la escatología cristiana se establece en la obra consumada y final de Jesucristo. ¿Ok? Y hace posible que nosotros, obviamente, a través de cualquier situación que nosotros podamos enfrentar, nosotros tengamos una esperanza viva, iglesia, ¿ok? Tengamos una esperanza noble, tengamos una esperanza que está anclada, obviamente, en Jesucristo. Entonces, anclada porque Dios ha sido fiel en cumplir sus promesas, ¿ok? Por eso es que está anclada, porque Dios ha sido fiel en cumplir sus promesas. Él ha sido fiel en cumplir lo que había prometido, y esto no era solo suficiente para ellos en el primer siglo, sino que es suficiente también para todos nosotros a través de los siglos. ¿Ok? Por eso es que los próximos blancos que vamos a llenar ahora, por eso es que los cristianos deben tener una expectativa que dinámica, de esperanza, en la continua acción fiel de Dios en el presente y en el futuro. Las palabras ahí son dinámica, esperanza y fiel. Dinámica, esperanza y fiel. Y esto es glorioso, amado. Cuando usted entiende esto, wow. Yo estaba estudiando esto y yo me maravillaba, porque esto es glorioso, porque esto nos da una fe con sustancia, ¿verdad? Nos da una fe con sustancia, nos provee el caminar en la expectativa de que Dios es fiel para socorrer a los que están en necesidad, que Él libra, obviamente, a aquellos que vienen a Él. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer, o las preguntas que nos tendríamos que hacer, es ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo uno puede sostenerse? ¿Cómo uno puede sostenerse? ¿Cómo uno puede enfrentar? ¿Cómo uno puede enfrentar? ¿Cómo uno pudiese resistir? ¿Verdad? Esas preguntas son importantes que nos las hagamos. Ahora, yo quiero que usted note bien que esto es bien diferente, obviamente, al pensamiento clásico, que en muchas ocasiones se utiliza en muchos contextos, de que cualquier prueba que un creyente pase o está pasando, Dios inmediatamente lo va a librar de ahí. ¿Ok? Dios inmediatamente va a hacer algo para que esa persona no tenga que pasar por esa situación. Y es de ahí, yo quiero que usted me escuche bien, porque es de ahí que mucha gente simplemente está toda su vida cristiana, tristemente, buscando salidas inmediatas cada vez que entra en una situación complicada. Porque se les ha venido diciendo y se les dice que si tienen fe, no deberían estar pasando por esas situaciones. Pero usted y yo sabemos que eso no es cierto. Usted y yo sabemos que eso no funciona de esa manera. Usted y yo sabemos que la realidad es otra. La realidad es que no es así como la Biblia lo presenta. ¿Ok? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nosotros podemos enfrentar estas situaciones de la vida o que se enfrentan en la vida, cómo nosotros las podemos enfrentar. Obviamente, las vamos a enfrentar mediante una receptividad dinámica de la actividad del Cristo resucitado, que ahora vive en ti y en mí. ¿Cómo Él vive en ti y en mí? Vive a través de su propia vida. ¿Ok? La vida de Dios en nosotros. Y esto es quizás para algunos de los que están, por ejemplo, comenzando en el Señor. Algunos de los que están comenzando en el Señor aquí, sea quizás algo nuevo. Pero la única forma, amados, que nosotros podemos vivir para Dios es por medio de la vida de Dios en nosotros. Nosotros no podemos vivir para Dios en nuestras propias fuerzas. Eso es una realidad. Nosotros podemos vivir para Dios solamente en la vida de Dios, a través de la vida de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el humano no puede producir lo divino. ¿Ok? El humano no puede producir lo divino. La única manera que nosotros podemos responder, la única manera que nosotros podemos obedecer
La única manera que nosotros podemos ser fieles es cuando aprendemos a vivir por medio de esa vida de Dios en nosotros. Es por eso que esto es un proceso de toda la vida. ¿Ok? Esto es un proceso de toda la vida. Nosotros podemos aprender, escúchame esto, mire, esto era algo que Dios me ministraba cuando yo me preparaba para esta clase. Nosotros podemos aprender las 10 reglas de la congregación. Nosotros tenemos 10 reglas en esta iglesia. Taque, 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 taque. Nosotros podemos aprender las 15 cosas que nos dicen que debemos hacer. Estas son los 15 puntos que debemos hacer. Nosotros podemos aprendernos todas las fórmulas cristianas, que si haces 3, Dios te va a dar 6, que si haces 2, Dios te va a dar 5. Y todo eso lo podemos aprender, pero lo podemos aprender totalmente desconectados y totalmente divorciados de la vida de Dios en nosotros. ¿Ok? La única forma, amados hermanos, de vivir para Dios es por medio de Dios mismo. ¿Ok? Es por medio de su vida. ¿Y cómo Dios entonces resolvió ese asunto? ¿Cómo él resolvió ese asunto? Él resolvió ese asunto impartiéndonos su vida, impartiéndonos su propia vida cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? Por eso es que somos participantes de esa naturaleza divina. Hoy en una de mis consejerías, la persona con la que estaba hablando me decía, pastor, es que yo me siento diferente, hasta las personas me dicen, esto es diferente, esto aquí, veo esto allá, y ya esto no me atrae, ya esto tampoco me atrae, ya estas amistades no me atraen. Y yo le decía, es que lo que te pasó a ti es así de sencillo, te explico. Le digo, tú vivías bajo una naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado que había en ti, lo que le gusta es pecar, 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 pecar. Pero cuando tú naces de nuevo, la vida de Dios es impartida a ti y se te quita tu naturaleza pecaminosa y se te imparte la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, cuando está en el ecosistema que no debe estar, que es de pecado, inmediatamente te trae convicción y te dice, esto no me gusta, esto no es de Dios, esto no es. Y empiezas a hacer cambios. Entonces ahí empiezan a ver los cambios, obviamente, de manera externa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa vida de Dios obviamente ya no habita en un hábitat de pecado, sino en ese hábitat de la santidad de Dios en tu vida. Y yo le decía a la persona, lo que ocurrió en ti es el milagro de la vida de Dios en ti. Eso es lo que ocurrió. Entonces, esa vida de Dios en nosotros, ¿qué es lo que hace? Esa vida de Dios en nosotros lo que nos hace ahora nos hace receptivos. La pregunta es, ¿receptivos a qué? ¿A qué me hace receptivo? Bueno, receptivos de una manera dinámica a que la obra de Dios que se está dando en nosotros por medio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es cuál? ¿Cuál es esa obra de Dios que se está dando en nosotros? ¿Es cuál? Es la transformación. ¿Y qué tipo de transformación? Es la transformación a la imagen de su Hijo. Fue lo que dijo Pablo, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado de ustedes. Ahora, mire cómo todo empieza ahora a encajar. Mire cómo todo ahora empieza a encajar. Cómo todo empieza ahora a tener un mayor sentido. Cuando usted entiende esto, todo empieza a encajar y usted empieza a tener un mayor sentido. Que no estamos obviamente aquí tratando de descifrar esto, a ver qué es lo que va a suceder, qué tengo que hacer para que Dios me bendiga más, sino que estamos aprendiendo a vivir por medio de la vida de Dios en nosotros. Entonces, mediante esa receptividad dinámica de la actividad de Cristo resucitado en nosotros, ahora es que nosotros respondemos por fe a Dios y a las cosas que Dios nos pide. Entonces, ¿por qué podemos responder a Dios en fe? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho provisión por medio de su gracia que nos permite soportar, que nos permite perseverar a través de las cosas que nos suceden en la vida. ¿Ok? Por eso es que, mis amados hermanos, es que el evangelio, por eso es que en el evangelio, no hay ninguna promesa, escúcheme, en el evangelio no hay ninguna promesa a los cristianos de exención o de inmunidad de las tribulaciones de la vida. En ningún lugar en la Biblia dice que si tú vienes a Jesús, jamás vas a tener problemas en la vida.
En ningún lugar en la vida dice, no, ahora tú estás en Cristo, ahora tú eres inmune a las tribulaciones, tú eres inmune a las pruebas. En ningún lugar dice eso. Y quizás usted dice, ay, pero pastor, pero Dios es un Dios que hace milagros. Dios no es un Dios que hace milagros. Claro que sí, por supuesto que sí, que es un Dios que hace milagros. Por eso es que se llaman milagros. ¿Por qué son milagros? Porque son intervenciones de Dios. Escuche esto, los milagros son intervenciones de Dios en el tiempo que ninguno de nosotros tiene control sobre ellas. ¿Ok? Por eso es que tenemos que aprender a depender totalmente de Dios en todo lo que hagamos. Entonces, estamos conscientes continuamente de que en cualquier momento Dios puede hacer lo que a Él le dé la gana, ¿verdad? En nuestra vida, pero Él no ha prometido que cada situación va a ser lo que yo quiero que Él haga. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Tenemos que estar conscientes continuamente de que en cualquier momento Dios puede hacer lo que Él le dé la gana, pero Él no ha prometido que en cada situación va a ser lo que a ti te dé la gana, ¿ok? Porque tú y yo no le podemos torcer el brazo a Dios. Lo que Él ha prometido, escúcheme bien, es que Él será fiel y que Él será fiel a sus hijos independientemente de lo que tú estés viviendo. Él ha prometido ser fiel. ¿Ok? El Evangelio no promete que nosotros vamos a estar libres de dificultades o que vamos a estar libres de enfermedades, pero ¿sabes que tampoco se promete en el Evangelio? En el Evangelio tampoco se promete la inercia, tampoco se promete la inacción, tampoco se promete la pasividad, tampoco se promete la resignación y tampoco se promete la conformidad y tampoco, se promete el ser víctima. ¿Ok? Así que noten esto bien interesante. Noten que aquí es donde está el gran dilema, que hay gente que descubre, miren esto, hay gente que descubre las riquezas de la gracia de Dios. Descubren lo que han recibido en Cristo, pero ahora no sirven absolutamente para nada. Porque como ya todo está completo en Cristo, ya todo está completo en Cristo, ya yo no tengo que hacer nada, ya yo no tengo que congregarme, ya esto es sumamente fácil. Si yo lo hubiese sabido antes, me hubiese convertido antes, no hubiera estado en esta total religiosidad. Entonces se convierten, este tipo de personas que interpretan eso de esta manera, se convierten en buenos para nada porque tienen mucho conocimiento, pero poca dinámica de la vida de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque ahora no dependen, escuche esto, ahora no dependen de la obra de Cristo, no dependen de la obra que Cristo está haciendo en ellos, sino que empiezan a depender de lo que conocen en su cabeza. Empiezan a depender de lo que conocen en su cabeza. Y ahí es cuando la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Okay? Ahí es donde la letra mata, pero el espíritu vivifica, como dice la palabra. Ahora vamos a llenar dos blancos más en su hoja de trabajo. Los cristianos, escuche esto está tremendo. Los cristianos son responsables de soportar y perseverar en la fe. Los cristianos son responsables de soportar y perseverar en su fe. No es preservar, es perseverar en la fe. Que obviamente fue el punto que Pablo trató de hacer entender a los cristianos hebreos en Jerusalén. Fede, tenías una pregunta ahí. Perseverar, sí. Okay. Está mal, ahí dice preservar, pero no es preservar, es perseverar. Eso fue un error de la computadora, no mío, fue la computadora, que la computadora tiene el autocorrector ese, ¿entiendes? El corrector más malo. Corrector es malo, sí. Entonces los cristianos son responsables de soportar y perseverar en su fe, que fue el punto que Pablo trató de hacer entender a los cristianos hebreos en Jerusalén. Ok, así que Pablo presenta una serie de argumentos para hablarles de varias cosas, y esto está bien interesante. Él presenta una serie de argumentos ahí, específicamente él presenta, creo que son 3 argumentos, si no me equivoco. Sí, él presenta 3 argumentos, que son los próximos blancos que usted y yo vamos a llenar ahora.
¿Ok? Así que vamos a ver cuáles son esa serie de argumentos que él utiliza para hablar. Número 1. Él quería conectar a los cristianos con su herencia judía de fe en una descripción de ejemplos históricamente atestiguados de promesa, esperanza, fe y perseverancia. Ahí van 4 blancos importantes: promesa, esperanza, fe y perseverancia. ¿Ok? Número 2, que lo tiene ahí. Al hacerlo, contrastaría las promesas incumplidas del viejo pacto con las mejores promesas del nuevo pacto en Jesucristo. Las palabras ahí son incumplidas y mejores. ¿Ok? Es como decir, a ver cómo les explico, es como decir, miren, si ellos que se les prometió y no se cumplió fueron fieles hasta el fin, ustedes que recibieron lo prometido no tienen excusa. Es como decir eso. ¿Ok? Julio, permiso. Se me quedó ese último blanco que pusiste. Estaban incumplidas y la otra, ¿cuál era? Incumplidas y es mejores. Es el otro blanco. Mejores. Está bien, gracias. Nada, incumplidas y mejores. ¿Ok? Como les acabo de dar el ejemplo, es como decir, como si Pablo estuviese diciendo, miren, si ellos se les prometió y no vieron el cumplimiento de los que se les prometió y fueron fieles hasta el fin, ¿cuánto más ustedes que se le ha dado la promesa y se ha cumplido? Porque esa promesa es Cristo. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Esa promesa es Cristo. Por lo tanto, ustedes que recibieron lo prometido no tienen excusa. Eso es lo que le está diciendo, no tienen excusa. Él les habla, entonces es bien interesante porque él les habla de qué cosas ellos tienen que son mejores que los antepasados tenían. Él le dice, hay unas cosas que son mejores que los antepasados de ustedes no tenían. Y esos son los blancos que vamos a llenar ahora. Vamos a ver. En la próxima. Mírenlo ahí. Él les habla de cosas que ellos tienen que son mejores que los antepasados tenían. Y es lo mejor, la mejor ciudad. Eso lo dice en el capítulo 11, verso 10. ¿Ok? La mejor ciudad. Capítulo 11, verso 10. La mejor patria. Capítulo 11, verso 16. Las mejores riquezas. Capítulo 11, verso 26. La mejor resurrección. Capítulo 11, verso 35. Y la mejor provisión. Capítulo 11, verso 40. Que se cumple, obviamente, escatológicamente en el nuevo pacto. ¿Okay? La mejor provisión. Así que las palabras ahí son ciudad, patria, riquezas, resurrección y provisión. Después, con calma, yo quiero que ustedes vayan al capítulo 11 y ustedes busquen ese verso 10, el verso 16 y miren, y subrayen, márquenlo ahí en su Biblia. ¿Ok? Entonces, les dije que Pablo presenta una serie de argumentos para hablarles de que quería conectar a los cristianos con su herencia judía de fe, en una descripción obviamente de ejemplos históricamente atestiguados de promesa, esperanza, fe y perseverancia. Número 2, dijimos que al hacerlo contrastaría las promesas incumplidas del viejo pacto con las mejores promesas que se cumplen en el nuevo pacto con Jesucristo. Entonces vamos a ver cuál es lo tercero. Lo tercero, que es lo próximo que van a llenar ahí, el próximo blanco, es que dice, en todo momento, su objetivo es convencer a los cristianos hebreos de Jerusalén de que soporten las que les planteaba, ya que el conflicto con el ejército romano se vislumbraba en un futuro cercano. De que soportaran lo que se le planteaba, porque había un conflicto que venía de camino. Se vislumbraba obviamente un conflicto en un futuro muy cercano. Por eso es que la carta de Hebreos
termina diciendo que le he escrito brevemente para que soporten. ¿Ok? Les he escrito brevemente para que soporten. En otras palabras, ustedes quieren salir corriendo, pero no deben salir corriendo. ¿Ok? Ustedes creen que Dios no ha cumplido, pero les estoy diciendo que Dios ya cumplió. Ustedes creen que esto no tiene final, pero yo les estoy diciendo que ya Dios resolvió también ese asunto. Él quería que ellos soportaran. ¿Por qué? Porque él quería que ellos soportaran. Le voy a decir por qué. Porque ya se estaba anticipando y se estaba vislumbrando en un futuro muy cercano lo que los historiadores nos dicen que sucedió. ¿Y qué fue lo que los historiadores nos dicen que sucedió? Lo que sucedió fue aquella gran guerra donde más de 100,000 judíos quedaron muertos por causa de los romanos. ¿Ok? Y eso es un hecho histórico. Por eso es que toda la recitación, ¿verdad?, de Hebreos de la fe del viejo pacto está formulada, obviamente, de una manera distinta en un contexto de patrón de pensamiento judeocristiano. Acuérdense que hemos hablado de eso. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante, y yo quiero que prestes atención aquí porque aquí vamos a tener un poco más de luz. Es lo que estos versos nos están queriendo decir, obviamente, nos están queriendo comunicar. Los griegos, voy a dar un poquito de historia para que entienda esta parte. Los griegos consideraban la fe en oposición a la razón. ¿Ok? Por eso es que para ellos la fe era algo que era irracional. La fe para los griegos era algo completamente irracional. ¿Ok? Por eso la fe ellos consideraban como una respuesta. Los griegos decían que la fe era una respuesta simple. Porque después de todo, ellos obviamente eran unos monstruos, era la meca de la filosofía. ¿Ok? Entonces, para ellos el tema de la fe era como decir que ese tema de la fe es para gente simple, para gente inadecuada, para gente inculta. Ellos tienen que valerse de eso porque ellos no pueden explicar las cosas profundas, racionales y lógicas que nosotros los griegos podemos expresar, ¿verdad? O podemos explicar. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque esto es una escuela de pensamiento, ¿ok? Era una escuela de pensamiento, es una filosofía de vida para ellos, era una filosofía de vida para ellos. Mucha gente, para mucha gente, por ejemplo, los evangélicos y los cristianos son personas que no tienen muchas formas de explicar las cosas profundamente. Por eso es que se valen de la fe. Yo no sé si usted ha escuchado estos debates de gente intelectual y dicen eso muchas veces de nosotros. Ellos dicen que no ven por qué es real eso que de la fe, ¿verdad? Entonces ahí se está cumpliendo eso de los griegos que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, los griegos, mira qué interesante, yo estaba leyendo esto en un comentario que decía que los griegos si hubieran leído el capítulo 11 de la carta a los hebreos, no lo hubieran llamado como nosotros lo llamamos, que lo llamamos los héroes de la fe. Ellos, los griegos, lo hubiesen considerado como los tontos de la fe. ¿Ok? Los griegos hubiesen considerado eso como los tontos de la fe. ¿Por qué? Porque cómo es posible, los griegos, ¿verdad?, pensaban, ¿cómo es posible que esta gente que no recibió lo prometido, que estaban caminando, que estaban muriendo por causa de esa fe, que estaban cruzando desiertos, que estaban enfrentando ejércitos, que estaban enfrentando leones, como dice más adelante en la carta, que estaban derribando ejércitos? ¿Cómo a esta gente se le ocurre decir? Es lo que los griegos decían. ¿Cómo a esa gente se le ocurre decir que eso es real cuando ellos ni lo recibieron? ¿Ok? Así que imagínense el nivel de intriga, de asombro y de horror que deben haber sentido estos griegos al considerar, al simple hecho de considerar que estos cristianos estaban dispuestos a morir por su fe. Eso era una locura para ellos, porque ellos dicen que habían creído en su fe, estaba puesta en un Mesías, y no solamente estaba puesta en un Mesías, según ellos, sino que ese Mesías vino, murió y que resucitó al tercer día. Así que yo quiero que usted se ubíquese ahí, en ese contexto, ubíquese ahí, para que usted entienda lo que está sucediendo.
Por eso es que el verso número 6 del capítulo 11 es tan importante entenderlo en este contexto, ¿ok? De allí es que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El texto no está diciendo que si tú tienes fe vas a tener un carro del año. El texto no está diciendo que si tú tienes fe vas a tener 4 casas. El texto no está diciendo que si tú tienes fe vas a ser millonario. Eso no es lo que dice el texto. El texto está inyectado, puesto en un argumento bien interesante. ¿Y cuál era el argumento? De que esta gente que no pueden comprender lo que ustedes confiesan y dicen de que tienen en Cristo, jamás lo van a comprender, porque para ellos o para estas personas es imposible, porque hay que creer que Dios es real, que Dios es fiel a lo que promete. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok? Entonces, si fuéramos a hacer escucha un momento, si fuéramos a hacer un esquema estructural, si fuéramos a hacer un esquema estructural del capítulo 11, pudiésemos decir varias cosas. Número 1, pudiésemos decir que el capítulo tiene la intención de describir de manera concisa lo que es la fe. ¿Okay? Número 2, podemos decir también que hay una revisión cronológica de la fe. Por eso él comienza con una definición y luego se mueve a una revisión cronológica que se remonta a los antepasados, comenzando por Abel. ¿Ok? Hace toda una parada de personajes bíblicos para explicar el punto. Número 3, vemos también que esa gente tuvieron experiencias contextuales de la fe. Aquella fe causó, ¿verdad? Aquella fe los llevó, aquella fe los introdujo. A través de aquella fe tuvieron que enfrentar. Y por último, número 4, terminan el capítulo con un incentivo definitivo de la fe. ¿Okay? Así que si fuéramos a bosquejar el capítulo, estos 4 puntos mayores, obviamente nos ayudan a entender la secuencia del trabajo que se está haciendo en el argumento que presenta el autor. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, yo no he tocado todavía el verso 1. ¿Verdad que sí? Todavía no he llegado al verso 1. Y solamente vamos a llegar hasta el verso 1. Todo esto que yo le acabo de decir, mi gente, todo esto es simplemente la introducción. Es la introducción al capítulo 11, versículo 1 de la fe. ¿Ok? ¿Cómo? Allá, está carnudo. ¿Cómo no te entendí, Julián? No te escuché. Aunque está bien carnudo este capítulo. Oh. Está bueno. Sí. Entendí. Así que todo eso que yo le acabo de decir, todo ese contexto político, social, toda esta explicación que yo le acabo de dar es la introducción y todavía no hemos tocado el verso 1 del capítulo 11. Ahora, vamos al verso 1 del capítulo 11. Ahora sí, vamos al verso 1. Le dije que la clase de hoy iba a estar pesadita, ¿ok? Pesadita. Hebreos 11, versículo 1. Yo quiero que alguien de manera voluntaria lo tiene ahí en su hoja de trabajo, lo tenemos también en la pantalla. Por favor, Julián, ahí que me lo pongas en la pantalla. El verso número 1 de Hebreos capítulo 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Ahora yo quiero que usted entienda todo esto que yo le acabo de explicar. Todo esto que yo le acabo de explicar, ahora usted va a entender por qué dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora usted va a entender por qué este texto es uno de los textos más mal interpretados en la Biblia, que muchas veces lo utilizan para que si tú, es que tú estás pasando por eso es porque tú no tienes fe. No es que tú tienes fe para tú declarar esto y declarar aquello. No, eso no es lo que dice el texto. Eso está completamente fuera de contexto. Entonces, vamos a llenar dos blancos ahí rapidito. Vamos ahora. Los próximos 2 blancos que usted tiene ahí. Dice, Pablo no intenta formular
una definición formal de la fe, sino que más bien una descripción funcional de la fe requerida por los cristianos de Jerusalén en el contexto de la situación a la que se enfrentaban. ¿Ok? Pablo no intentaba formular una definición formal de la fe, sino más bien una descripción funcional de la fe. ¿Ok? Y esto es bien importante que lo entendamos, amados, es bien importante porque usted no va a poder sostener, escúcheme, usted no va a poder, usted y yo, no vamos a poder sostener los embates de la vida con definiciones del diccionario. No las vamos a poder sostener. Usted va a necesitar ¿qué? Usted va a necesitar la dinámica vivencial y la dinámica funcional, ¿ok? De que esta fe en Cristo es suficiente, ¿ok? De que esta fe en Cristo es fiel para con lo suyo. Entonces, eso es lo que él pretende probar en este capítulo, lo que el escritor de Hebreos pretende probar en el capítulo. Por eso es que el verso 2, cuando lleguemos allí, que no vamos a llegar allí hoy, por eso es que el verso 2 dice, por esta fe los antepasados tuvieron buen testimonio. Y luego dice cuáles fueron las experiencias que tuvieron. ¿Ok? Entonces, él no intenta aquí formular una definición formal de la fe, sino describir de una manera funcional la fe que ellos van a requerir para poder enfrentar lo que están viviendo en ese momento. Entonces, esto es a lo que se le llama, y yo lo defino de esta manera, esto es a lo que se le llama una definición de trabajo funcional y práctica. ¿Ok? Una definición de trabajo funcional práctica que podemos comprender, que podemos vivir, que podemos experimentar en algún momento de nuestra vida. Ellos necesitaban, obviamente, una clase de fe que soportara las presiones y las persecuciones que estaban viviendo en ese momento. ¿Ok? Hasta el momento en que su esperanza se realizara en un cumplimiento pacífico de lo que Dios obviamente estaba diciendo. Ahora, próximo blanco a llenar. La fe no da sustancia a lo que no existe. ¿Ok? La fe no da sustancia a lo que no existe, mi gente. Eso es bien importante. Por eso es que mucha gente toma este texto y lo saca de contexto, tratando de hacer cosas o declarando cosas que en realidad no es lo que dice el texto y no es fe. La fe no da sustancia a lo que no existe. ¿Ok? Esa fe tiene que estar fundamentada en Cristo, cumplida en Cristo y entendiendo este contexto. Próximos blancos a llenar. Las cosas que no se ven se refieren a eventos futuros y situaciones prometidas cuyo cumplimiento aún no estaba a la vista. ¿Ok? En ese contexto de los cristianos de ese primer siglo, las cosas que no se ven se refieren a los eventos futuros, situaciones prometidas cuyo cumplimiento aún no estaba a la vista. Las palabras ahí son futuros y prometidas. Y por último, los últimos tres blancos a llenar ahí en esa oración que tienen ahí al final, es que la promesa se convertirá en realidad, la esperanza se convertirá en experiencia y la fe se convertirá en vista. La promesa se convertirá en realidad. La esperanza se convertirá en experiencia y la fe se convertirá en vista. Por eso usted va a ver que cuando en el capítulo 11 empieza a mencionar los nombres de los diferentes personajes bíblicos y de lo que hicieron, de lo que alcanzaron, este hizo esto, creyó esto, no lo vio, pero lo vio como viendo lo invisible, este murió creyendo tal cosa, ¿Qué significa eso, amado? Que la fe que nosotros tenemos es una fe que nosotros creemos, veamos que se cumpla o no veamos que se cumpla.
en nuestro tiempo, porque quizás se cumple en otro momento. ¿Ok? Así que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que hoy llegamos hasta ahí. Yo sé que la clase de hoy fue un poquito más pesadita. Le quise dar un contexto bastante profundo, social, político, teológico, histórico, para que usted pueda entender el porqué de este capítulo número 11, ¿ok? Que es un capítulo hermosísimo, poderoso, y que es uno de esos capítulos que si usted tiene una Biblia impresa, usted debería tenerlo marcado con highlighter ahí todo el tiempo, por las cosas tremendas que dice este capítulo. Y como le digo en todas las clases, cuando llego al final, lo mejor que hizo Dios fue un miércoles cada semana. Así que el miércoles de la semana que viene continuamos con el versículo número 2 de este capítulo 11 que hemos comenzado. Y como le dije, nos quedan alrededor de unas 20 clases a 25 clases para terminar el libro de Hebreos. Y estaríamos terminando prácticamente como con 50 y pico, 60 y pico de clases en el libro de Hebreos. Y estoy bastante inclinado a que el próximo libro que estudiemos estoy entre Romanos. Me encanta ese libro de Romanos. Yo creo que vamos a estudiar Romanos. Estoy estudiando ahora mismo, leyendo un comentario bíblico de Romanos que me compré. Así que vamos a ver qué pasa entonces ahí. Así que, amados, dudas, preguntas o algo que usted quiera comentar sobre qué le bendijo, le edificó y le ministró de la clase de hoy. Son las 8:42. A ver. Julián, ¿tú habías estudiado, ya que tú eres de por allá y que no estás dentro del contexto nuestro acá, ¿tú habías estudiado ese capítulo anteriormente? Sí, hemos pasado por ahí, pero no tanto. No tanto, ¿no? Ese estaba, mejor dicho, reforzado. No, la verdad es que, o sea, pues lo hemos leído, pero la verdad, nunca habíamos exprimido así tanto, ni siquiera el primer versículo. Es muy, muy carnudo, por eso dije, está carnudo. Carnudo quiere decir en Colombia como muy, muy bueno, pues, con buena carne. Exacto, sí. Excelente.